Fue el 1 de octubre cuando aquellos hombres empezaron a venir a mi ciudad. Vestían túnicas marrones, llevaban unas máscaras similares a las de los doctores de la peste de un color azul y unos puntos rojos donde deberían estar los ojos. Nadie sabía qué querían, solo empezaron a vagar, y buscaron todos los animales. No sabía a dónde se los llevaban, solo sabíamos que se los llevaban en el interior del bosque, no sabíamos qué hacían con ellos, pero tampoco queríamos saberlo. Los gritos agónicos de los animales provenientes del bosque nos quitaron la curiosidad, tampoco nos importaba mucho, eran animales callejeros, no les tomamos mucha importancia, simplemente los veía por mi ventana, junto a mi pequeño gato, Michi. Oh, todavía no me he presentado, mi nombre es Alan, tengo 34 años y soy de Gran Bretaña, vivo solo, mi única compañía es mi pequeño gatito, Michi es lo que más me importa en el mundo, es por eso que no lo dejé salir cuando los hombres empezaron a raptar a lo llevarán, hasta el 30, ese día, aquellos hombres tocaron a la puerta de mi casa, me preguntaron si podía dar ofrendas para alguien, no recuerdo el nombre que mencionaron, me pidieron rábanos, un animal, y extrañamente a una persona, oculté a mi gato para que no lo vieran, les di algunos rábanos y les dije que vivía solo, que por eso no les podía dar a nadie, quería que se fueran rápido, desgraciadamente mi gato maulló, ellos pidieron que se los entregara, me negué, pidieron otra vez, esta vez un poco molestos, me negué otra vez, ellos se fueron bastante enojados, cerré mi puerta, y vi que en la parte interna había una marca morada, supuse que fueron los hombres, aunque no me explicaba cómo la hicieron, nunca vi que tuvieran algún tipo de tinta o plumón con la que pudieran hacer la marca, ni siquiera vi que tocaran la puerta en algún momento, intenté limpiar la marca, pero no se quitaba, incluso parecía adherirse más, me molesté, debí de irme de la casa en ese momento, en la noche empecé a escuchar susurros inentendibles, parecían venir de afuera de la casa, pero extrañamente a la vez se escuchaban muy cerca, es un sonido que no sabría explicar, entonces tocaron a la puerta y una voz habló. No has completado la ofrenda, necesitamos un sacrificio animal, danos al gato. Era una voz extremadamente gruesa y profunda, creí que eran los hombres, fui por mi gato para esconderlo, no sabía de qué serían capaces de hacer para tener a mi gato, empecé a buscarlo, y lo encontré, oculto en una pequeña caja, él no quería salir, está claramente aterrado, él sabía la identidad de aquel horror en la puerta, lo saqué que le caja, pensé en salir por la ventana, mira de reojo, y lo vi, aquel ser negro pegado a la ventana, mirándome fijamente, era similar a la caricatura de un demonio, con cuernos similares a los de un carnero con una forma grotesca, sus dientes eran afilados y puntiagudos como agujas, sus garras eran largas, con forma de anzuelo, de un color amarillo tirando a verde, su piel era escamosa y áspera, tenía unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad de la noche, esa cosa sostenía un rábano que tenía tallada una cara aterradora, del interior del rábano emergía un fuego infernal con que estaba alumbrando el interior de la, un grito salió de mi boca, corrí a mi cuarto y cerré la puerta con violencia, sabía que habían muchos más seres como esos, pues habían muchos en la puerta y uno en la ventana, los escuché derribar las puertas, empezaron a buscar con desesperación a mi querido Michi, casi me da un paro cardíaco cuando escuché que tocaron la puerta de mi cuarto, entonces todos empezaron a hablar. No has completado la ofrenda, necesitamos un sacrificio animal, danos al gato. Aquellos susurros demoníacos me helaron la sangre, cobardemente me oculté en el armario dejando a mi gato afuera, escuché cómo destrozaban la puerta con sus garras, Michi miró con horror cómo aquellos demonios iban entrando. Un crujido se escuchó, todos los demonios habían entrado, miré a Michi por última vez, antes de que una garra aplastara su cabeza y cuello, destrozando sus pequeños huesos, emitió un maullido de dolor, antes que lo arrastraran fuera de la casa, todos los demonios se habían ido junto con mi gato, no pude hacer nada más que llorar hasta quedarme dormido por la pérdida de mi mejor amigo, en la mañana siguiente, en el día de Halloween, vi todo el desorden que habían hecho los demonios, habían arañazos en todas partes, muchas de mis cosas estaban destrozadas o quemadas, las puertas estaban rotas, y un gran rastro de sangre recorría toda mi casa, salí de ahí y vi que mi casa no era la única que fue atacada por los demonios, todos los animales de la ciudad habían desaparecido, muchas eran mascotas, veía niños llorando por la pérdida de sus amigos animales, no solamente los animales habían desaparecido, sino verduras, en especial rábanos, y lo más preocupante, personas, en todas las casas alguien, todos culparon a los hombres extraños, pero no hablaron de los demonios negros, no sé si no los mencionaban porque no los vieron o por miedo a que los tomen de locos, recuerdo que uno de los hombres estaba caminando por ahí, todos le reclamaron por las desapariciones, el hombre se quedó quieto sin responder, posiblemente estaba mirando el cielo, pues su cabeza estaba elevada, no lo podía saber pues su máscara cubría sus ojos, su silencio hizo enfurecer a mis vecinos, empezaron a reclamarle con más ira, hasta que lo empezaron a golpear, lo tiraron al suelo y destrozaron
sus huesos sin piedad. El hombre no reaccionaba hasta que de una patada le quitaron la máscara. Entonces habló. Él estaba bastante confundido y no sabía dónde estaba, pero a la gente no le importó y lo siguieron golpeando hasta matarlo. Yo junto a otras personas nos internamos en el bosque para buscar a los hombres extraños, pero no los encontramos. Era como si se hubieran desvanecido. Al final nos rendimos, regresamos a la ciudad y conocidos. Una vez en casa, tuve que tapar la entrada con un colchón, pues la puerta estaba hecha pedazos. En la noche noté que había una luz afuera de mi casa. No era una luz artificial, era una luz de fuego. Me asomé por mi destrozada ventana, y vi aquel infierno en medio del bosque, un gran incendio del cual salían grandes cantidades de humo negro, los cuales parecía tomar forma de horrendos seres que hacían danzas prohibidas por Dios. Había que ese fuego fue creado por los hombres enmascarados. Pensé en ir, pues en la noche anterior nunca escuché los maullidos agónicos de mi gato. Con suerte todavía seguiría con vida. Salté de mi ventana y fui corriendo hacia el fuego. Miré a mi lado y me di cuenta que era el único que notó el fuego. Eso era extraño, como era el único que vio aquel destello de fuego eterno, y sin darme cuenta, ya no estaba en la ciudad. Estaba perdido en lo más profundo del bosque. No podía volver a casa a las luces de los postes. Lo único que podía hacer era seguir aquel brillante e hipnotizante fuego infernal, seguir avanzando, adentrándome cada vez más y más en ese grande y oscuro bosque, hasta que llegué al gran fuego. Venía de una gran fogata que en vez de ramas usaba troncos. A su alrededor habían bastantes de los hombres enmascarados sin sus túnicas y con los rábanos lámpara, bailando alrededor del fuego una serie de danzas paganas. Era una especie de ritual, pues la fogata no era lo único ahí. Al lado de la fogata, había una extraña estatua de madera quemada, parecía representar a un ser humanoide con alas demoníacas, y en la parte de la cabeza, llevaba una de las extrañas máscaras, el cual extrañamente te hacía creer que era un ser vivo, una especie de dios contemplando a sus súbditos alabándolo. Empecé a prestar atención a los enmascarados, pues poco a poco, parecían abandonar su humanidad, sus sombras dejaron de ser humanas, empezaron a ser sombras demoníacas, similares a los seres que se llevaron se separaron de sus dueños, y empezaron a bailar por su cuenta alrededor de la fogata. Entonces trajeron desde la oscuridad una carreta jalada por enormes lobos negros de tamaño de caballos de ojos rojos y escamas filosas y colas puntiagudas. Soltaron a los lobos, y sin pensarlo corrieron al fuego, adentrándose a un gran infierno que ni siquiera ellos podían ser capaces de soportar. Sufrieron y temieron las grandes quemaduras de fuego eterno, emitieron aullidos de dolor hasta volverse cenizas. Entonces los enmascarados abrieron la carreta. En el interior había enormes bolsas que sea lo que sea que contenían, esas cosas se retorcían con desesperación y terror. Los enmascarados sacaron una bolsa pequeña, de la nada la arrojaron al fuego. Esa cosa empezó a retorcerse con más desesperación. Cuando la bolsa se consumió, el ser en su interior saltó de las llamas infernales que lo condenaban a un castigo eterno. El ser aún en llamas empezó a correr en círculos y a revolcarse en círculos, en un intento de apagar el fuego, pero uno de los enmascarados lo volvió a tirar al ser al fuego. Esta vez no salió del infierno, se quedó en las llamas hasta volverse cenizas. Así siguieron con otros animales. Algunos no los tiraban al fuego de inmediato, primero los torturaban hasta dejarlos al borde de la muerte, entonces los arrojan al fuego en un estado tan deplorable que no intentaran salir de la fogata. Con horror miré cómo sacaron a mi gatito de una de las bolsas, aún tenía las heridas de garras en su pequeño cuerpecito. Las torturas que le hicieron sufrir atemorizarían a cualquier hombre. Todos sus huesos aplastados, todos sus cartílagos fueron cortados, y todos sus órganos no vitales fueron extraídos. Entonces tiraron a mi gato al fuego. No maulló de dolor, no se atemorizó, solo pareció sonreír al por fin ser cobijado por la muerte que le quitaría su dolor. Entonces reconocí lo que estaban haciendo. Era el ritual del Samhain, es una celebración antigua de los pueblos celtas en los que se tenía que sacrificar animales y humanos. Como no lo había reconocido antes, ofrendas, era todo costumbres del Samhain, y si eso era lo que hacían, tendrían que seguir los sacrificios humanos, y así fue. Eran las personas desaparecidas, a ellos no los tiraron al fuego, los obligaron a beber un extraño líquido azul. Una vez que lo bebían, se quedaban mirando al fuego y parecían sentir un enorme terror, superior a terror de perder la vida. Entonces le sacaban hasta la última gota de sangre, y la vertían al fuego, dejando el cadáver vacío tirado en el suelo. No solo eran los desaparecidos, también habían otras personas que vivían solas, estaban esperando a esta noche para llevárselos. Fue una escena realmente horrible. Entonces todos ¿Está listo? El Samhain, su ritual, el ritual de la muerte y el miedo. Traeremos de los muertos a nuestro Dios, quien liberará a sus hermanos, y ascenderán a los humanos elegidos.
Entonces tomaron la figura de madera, y la internaron en las llamas, pero no ardió, empezó a absorber las cenizas de los seres sacrificados, crean un ser oscuro y que realmente estaba vivo, empezó a moverse como si estuviera hecho de carne y hueso, entonces salió de las llamas un ser enorme, vistiendo ropas moradas con rayas negras, su piel era azul al igual que su máscara, no sabía si tenía cuello, pues su melena rodeaba toda su cabeza, tenía grandes alas negras similares a las de un murciélago, sus uñas eran largas y de color negro, solo tenía 3 dedos en sus pies, como los pies de un ave, entonces habló. Falta un sacrificio. Apuntó a mi dirección, el terror recorrió mis venas, y sin pensarlo empecé a correr, de la nada esa criatura se materializó delante de mí. ¿A dónde crees que vas? Di un grito de horror, entonces corrí a otra dirección, pero volví a la fogata, eso era imposible, no corrí en dirección a la fogata, entonces el demonio habló. Es imposible huir de mí. Intenté huir varias veces, pero siempre llegaba a la fogata. Ya te lo dije, es imposible huir de mí. Una vez que entendí mi destino, lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, con terror dije, ¿quién eres? Soy aquel que Dios teme, soy el terror encarnado y líder de los demonios, el segundo hijo de Geira, el ser más poderoso del universo. Otra pregunta salió de mi boca, ¿acaso eres Satanás? El ser demoníaco se rió al escuchar mi pregunta. No puedo creer que después de tanto tiempo, aún confunden mi raza con los ángeles caídos. No soy Satanás, soy un demonio de verdad, el terror encarnado y segundo hijo de Geira, y rey de los pecados, soy un ser que incluso Dios teme, soy Foboteos, el demonio del terror. Al escuchar eso, miré la fogata, poco a poco empecé a acercarme a las llamas, ser un sacrificio era la mejor opción, puede que las llamas infernales me causen un gran dolor insoportable, pero, sé que es mejor que hacer enfurecer a un dios.